La Guerra Cristera duró de 1926 a 1929 y fue un enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte del territorio mexicano. En esta contienda lucharon los que se conocieron como cristeros contra los políticos de intolerancia religiosa promulgadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles. Supongo que te estarás preguntando cómo empezó la Guerra Cristera. La Bueno, Guerra ya te la Cristera, voy o a también contar. llamada la Cristiada, comenzó cuando Plutarco Elías Calles modificó el Código Penal de la Constitución de 1917. Calles instauró lo que conocemos como Ley Calles el 21 de junio de 1926. Esta ley buscaba reducir el número de sacerdotes, restringir la realización de culto religioso y aminorar las libertades de los creyentes. Además, buscaba prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar las propiedades y bienes de la Iglesia. Sin embargo, con lo que no contaba el gobierno era con la fe y el valor de todos los católicos, protestantes y hasta no creyentes, que estaban dispuestos a levantarse en armas e incluso perder la vida, todo por conservar la libertad de ser y de creer. Aunque cabe mencionar que los cristeros no solo fueron víctimas, sino también victimarios, pues al enfrentarse contra los militares no tenían piedad alguna. Lamentablemente, quienes se encontraban ajenos al movimiento también sufrieron las consecuencias de esta violenta guerra, pues sus hogares fueron saqueados, sus mujeres sufrieron abusos sexuales y otras tantas personas perdieron la vida. Fue así como después de la aprobación de la Ley Calles, los cristeros con el lema de Viva Cristo Rey iniciaron una lucha encarnecida contra el gobierno. En esta guerra la piedad de ambos bandos resplandecía por su ausencia, pero también sobresalía el valor para seguir luchando. Yo te comentaré más datos sobre la Guerra La principal causa de la Guerra Cristera fue la modificación del Código Penal de 1926, realizada por el presidente, en lo que se llamó la Ley Calles. Con ella se buscaba limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la constitución de la Iglesia mexicana. La respuesta de la sociedad católica consistió en una colecta de firmas para solicitar una reforma constitucional, pero fue rechazada. Posteriormente, se negaron a pagar los impuestos y minimizaron el consumo de los productos y servicios vinculados con el gobierno, lo cual causó daños a la economía poco estable del momento. Así nació un fuerte movimiento social en pro del derecho al libre culto, bajo el lema de ¡Viva Cristo Rey! O ¡Viva Santa María de Guadalupe! Iniciaron el acumulado de armas y la conformación de guerrillas campesinas, creyendo viable una salida militar al conflicto. No se sabe si el nombre cristero fue elegido por los guerrillos o si fue un término despectivo que le daban sus enemigos. Les voy a hablar de las causas y consecuencias de La principal causa de la Guerra Cristera fue la modificación del Código Penal de 1926, realizada por el presidente, en lo que se llamó la Ley Calles. Con ella buscaba limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la Constitución de la Iglesia mexicana. La respuesta de la sociedad católica consistía en una recolecta de firmas para solicitar una reforma constitucional que fue rechazada. Posteriormente realizó un boicot contra la paga de impuestos y minimizar el consumo de productos y servicios vinculados con el gobierno, lo cual se tradujo en significativos daños a la precaria económica del momento. Así nació el fuerte movimiento social en pro del derecho al libre culto, bajo el lema de Viva Cristo Rey o Viva Santa María de Guadalupe. Iniciaron con el acopio de armas y la conformación de guerrillas campesinas, creyendo viable una salida militar al conflicto. Se ignora si el nombre cristero fue elegido por los guerrilleros o si fue un término despectivo que le daban sus enemigos. Hablaré de las consecuencias de la Guerra Cristera. La principal consecuencia aquí fue obviamente las muertes que ocasionó entre los civiles y combatientes, que fueron más de 250,000. También generó una oleada de refugiados hacia Estados Unidos que alcanzó la misma cifra, pero de ciudadanos no combatientes en su mayoría. Como en muchos conflictos locales de la época, diversos intereses locales se vieron involucrados, como fueron los Estados Unidos y en peculiar el Ku Klux Klan en apoyo al ejército mexicano o la Santa Sede del Vaticano y los Caballeros de Colón en apoyo al bando cristero. En cuanto a las decisiones políticas, la guerra forzó al Estado a modificar sus reformas laicas. En materia educativa, a postergar la aplicación de sus leyes en materia de cultos y a centralizar en el presidente la relación entre Estado e Iglesia. Por su parte, en esta última designó al arzobispo de México como interlocutor con las autoridades federales, evitando cualquier tipo de
pronunciamiento político de parte de obispos y otras autoridades eclesiásticas. Finalmente se logró un modus vivendi entre Estado e Iglesia, es decir, una forma de tolerancia y convivencia. Ya les hablaré de cómo terminó la Guerra Cristera. Quienes participaron en la Guerra Cristera pueden dividirse en dos bandos: el católico, conformado por obispos, intelectuales y cristeros, y combatientes armados, mientras que el otro bando estaba el gobierno, el ejército federal, y aunque parezca increíble, también había un sector campesino. Durante la Guerra Cristera, una cantidad impresionante de personas perdieron la vida. Sin embargo, dentro de los decesos más significativos tenemos el de los mártires. Los mártires fueron cruelmente torturados antes de ser asesinados. El final de la Guerra Cristera. En octubre de 1927, el embajador de Estados Unidos en México fue Dwight Whitney. Él inició una serie de reuniones con Calles. Whitney quería poner fin al conflicto. El periodo presidencial de Calles se acercaba al final, y el presidente electo Álvaro Obregón debería asumir el cargo el 1 de diciembre de 1928. Sin embargo, fue asesinado por un católico radical el 17 de julio de 1928, un hecho que cuestionó seriamente el proceso de paz entonces en marcha. El Congreso nombró a Emilio Portes Gil presidente interno en septiembre, marcando nuevas elecciones para noviembre de 1929, y Portes Gil fue más abierto sobre la Iglesia que Calles había sido, lo que permite que Wyatt y Burke reinicie su iniciativa de paz. El 21 de junio de 1929, ya finalizado el mandato de Plutarco Elías Calles, la Iglesia Católica y el gobierno interino de Emilio Portes Gil llegaron a acuerdos que finalmente pusieron fin al respaldo armado de la Iglesia a los cristeros. Los obispos no exigirían la revocación de las leyes, solo su aplicación de forma menos estricta. El gobierno, sin modificar ningún párrafo de las leyes que controlaban a la Iglesia, permitió que éstas continuaran su labor espiritual sin tratar de intervenir en la vida política de México. Para el 27 de junio de 1929, los servicios religiosos en las iglesias se reanudaron.